Buenos días a todos, soy Iván Persson, y por invitación de la organización de este primer Simposio Internacional de Biofísica Informacional aplicada a la salud, me gustaría presentar un tema que debería ser muy interesante para todos y para aquellas personas que, como yo, navegan por la medicina integrativa y complementaria con el objetivo de autodesarrollo y ampliación de la gama de conocimientos relacionados. Se trata de la bioresonancia NLS, también conocida como bionsgrafía, una técnica destinada a identificar desequilibrios y obtener reequilibrios frecuenciales de nuestros sistemas de órganos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias al profesor Neto por esta excelente oportunidad de participar en este simposio con todos ustedes. Bueno, la técnica llamada bioresonancia NLS o bionsgrafía ha sido considerada una nueva terapia integrativa, desarrollada en Rusia por el Instituto de Psicofísica Práctica en la década de 1980. El desarrollo comenzó con un sistema de investigación que permitiría rastrear cualquier condición en el cuerpo a través de o que surja de cambios en las características frecuenciales de sus tejidos orgánicos, células individuales, cromosomas e incluso enzimas y hormonas. Este sistema de investigación utiliza conceptos matemáticos y estadísticos del análisis no lineal, NLS, que son tecnologías de la información muy avanzadas. La bioresonancia NLS se basa en la hipótesis de que el cuerpo humano tiene una estructura de información electromagnética, y que cualquier componente de cada uno de nuestros sistemas de órganos, es decir, cada órgano, tipo de tejido, glándula, célula e incluso cromosomas, ADN, etc., tienen frecuencias electromagnéticas específicas que son compatibles con sus estructuras bioquímicas y patrones en el estado de salud. Estas frecuencias son actualmente conocidas, medibles y catalogadas. Son frecuencias estándar, que apoyan el estado de salud y la homeostasis. Sin embargo, dichas frecuencias estándar pueden verse influenciadas por diversos factores externos, como deficiencias nutricionales, nivel de estrés, actividades físicas y estilo de vida sedentario, hábitos de trabajo y consumo, sustancias tóxicas, iatrogenia, problemas emocionales, radiación externa. De hecho, el número y la intensidad de las influencias electromagnéticas y la radiación externa a la que estamos expuestos está aumentando, entre otros. Todos estos factores pueden desencadenar cambios de frecuencia en órganos o tejidos, etc., que, en la secuencia, podrían evolucionar en procesos de disfunción, cambios de pH, favoreciendo la aparición de microorganismos patógenos. Por ejemplo, si el pH evoluciona a alcalinidad, favorecerá la aparición, en general, de bacterias y parásitos. De lo contrario, por el lado de la acidez, puede favorecer la aparición de virus u hongos. Trastornos de la función de los órganos, aparición de síntomas, signos y síndromes, y también enfermedades. Estos factores comenzarían en el ámbito microfisiológico, evolucionando con el tiempo hasta llegar a alteraciones agudas y estados crónicos. Estos cambios fisiológicos corresponden al principio del desarrollo de la enfermedad. Este proceso exige, entonces, la necesidad de reacciones compensatorias a través de rebalances de frecuencias y o tratamientos farmacológicos de corrección y o prevención. En otras palabras, desde el punto de vista fisiológico,
La teoría de la bioresonancia NLS considera que una enfermedad tendría su origen en los cambios frecuenciales de las regiones orgánicas involucradas. La bioresonancia NLS trabaja utilizando frecuencias muy bajas de vibraciones de corrección, entre 1,8 y 8,2 Hz, transmitiendo información al cerebro, para investigar, interpretar y corregir los desequilibrios de frecuencia identificados en todos los sistemas de órganos. En general, la bioresonancia se puede aplicar para evaluar el estado de salud de las personas, a partir de las frecuencias obtenidas, individualmente, personalizadas para cada tipo de tejido, órgano, célula del cuerpo humano. También es posible visualizar potenciales agentes relacionados con enfermedades, por ejemplo, aspectos relacionados con la presencia de sustancias alergénicas, la influencia de ciertos tipos de alimentos perjudiciales para esa persona, la presencia de microorganismos y sus toxinas, posibles necesidades de nutracéuticos, presencia de oligoelementos, metales pesados, etc., y deficiencias energéticas, entre otros aspectos. También es posible hacer comparaciones entre el estado de salud actual con miles de perfiles de enfermedades que están catalogados en la base de datos del equipo. Es posible verificar la existencia de frecuencias similares de cientos de microorganismos, es decir, bacterias, virus, hongos, parásitos, en los diversos tipos de tejidos, órganos, etc. También es posible hacer comparaciones entre los estados antes y después de la aplicación de frecuencias vibratorias, para cada tejido, órgano, célula del cuerpo humano, y así obtener mediciones cualitativas y cuantitativas del porcentaje de mejora de estos niveles de frecuencia. Podemos, de la misma manera, evaluar cada uno de los sistemas de órganos y sus interacciones con los otros sistemas. Podemos dividir la cuestión de los principios de funcionamiento de la técnica en dos aspectos principales: el proceso de prospección de desequilibrios de frecuencia y la realización de reequilibrios de frecuencia. La prospección de desequilibrios de frecuencia se refiere a la identificación de los desequilibrios de frecuencia o fisiológicos existentes en la persona evaluada. Es importante mencionar que corresponde exclusivamente al campo médico llevar a cabo el pronóstico clínico, es decir, el descubrimiento de las posibles enfermedades existentes. El sistema pronóstico NLS se basa en el análisis espectral de los campos magnéticos de torsión de los organismos vivos, y también en el seguimiento del estado de salud a partir de los cambios en estos campos de torsión. Las estructuras biológicas tienen un campo de bioenergía que incluye oscilaciones de vórtice magnético registradas en una matriz. Los procesos biológicos patológicos asocian estados de vórtice magnético inestables, metaestados. Científicos del Instituto de Psicofísica Práctica, Rusia, aislaron y registraron los estados de los vórtices magnéticos inestables asociados con los procesos biológicos correspondientes. Los campos de torsión son generados por el spin asociado con las partículas. Dependiendo de la orientación del giro, se pueden generar campos de torsión a la izquierda y a la derecha. Los campos de torsión también están influenciados por los campos biológicos. Todas las personas tienen un campo electromagnético de baja frecuencia extremadamente débil que puede distorsionarse en caso de problemas de salud. La bioresonancia NLS, como técnica diagnóstica, se basa en estos conceptos, que forman parte de la teoría y lógica de la entropía cuántica, desarrollada por Lakhovsky y Nesterov, con conceptos de N. Tesla, R. Boy, Vn.
Krabkov, V. Togatova entre otros científicos. La implementación del intercambio de información entre el equipo y el cuerpo se desarrolló con la creación de un circuito llamado sensor de disparo. Capta las tenues fluctuaciones de las señales del cerebro humano. Para funcionar, necesita recibir una señal sobre la necesidad de examinar un determinado órgano. Esta señal es enviada al cerebro por el bioinductor, un tipo de auriculares, que tiene bobinas que emiten frecuencias muy bajas, menos de 10 hercios, alfa/z. El cerebro responde y el sensor de activación capta la respuesta. Se realiza un análisis en tiempo real de la información recibida en el sensor de disparo. Tras este flujo de información, el software compara los datos almacenados en el sistema con los recibidos correspondientes a la persona evaluada. Se realizan evaluaciones de disfunciones, patologías, microorganismos, efectos potenciales de sustancias alopáticas, homeopáticas, herbals, etc. Se detectan las frecuencias distorsionadas y se envían frecuencias de corrección para restaurar el campo electromagnético. La aplicación de NLS bioresonancia utiliza básicamente un conjunto de equipos y dispositivos que incluyen módulo de mando central, bioinductor, auriculares, cámara de resonancia, ordenador y sistema informático. El sistema informatizado almacena una amplia gama de información de frecuencia sobre las numerosas patologías que afectan a cada uno de los sistemas de órganos, gastrointestinal, respiratorio, cardiovascular, musculoesquelético, urológico, endocrino, linfático, sensorial, nervioso. También almacena información frecuente sobre plantas herbals, productos alopáticos, medicamentos, homeopatías, nutracéuticos, oligoelementos, litoterapia, remedios florales de Bach, extractos, esencias de Bach, chakras, cosméticos médicos, vitaminas, matriz de emociones, micronutrientes, fisioterapia, indicadores minerales, otros. También almacena información frecuente típica de tipos específicos de microorganismos, bacterias, virus, hongos, parásitos, sustancias alergénicas, alimentos. Así, una vez establecidas estas conclusiones, a través de los equipos es posible emitir frecuencias electromagnéticas de corrección de frecuencia, de manera que las frecuencias estándar se emiten automáticamente, promoviendo la regularización gradual de las condiciones de frecuencia de esa región previamente afectada. Así, una vez asimiladas las frecuencias estándar en sus lugares específicos, los problemas fisiológicos existentes en esos lugares tienden a entrar en un proceso de regeneración, con la consiguiente posibilidad de eliminar la enfermedad y volver a la circunstancia saludable. En términos generales, el proceso de prospección y evaluación de una sesión de bioresonancia MLS corresponde a los siguientes pasos. Paso 1. El terapeuta da la bienvenida a la persona y la acomoda en un sillón. Luego, inicia una conversación con el fin de entender por qué la persona está allí, cuáles son sus quejas y los desequilibrios prefrecuenciales que existen. Esto corresponde a la recolección de un formulario de anamnesis. Paso 2. A esto le sigue la colocación del bioinductor, una especie de auriculares, en la persona y la aplicación del protocolo que incluye la activación y operación del equipo, y, en este caso, el proceso puede variar según el equipo utilizado. Paso 3.
En la pantalla del programa se rellena el formulario con la recogida de datos, nombre, sexo, grupo sanguíneo, que servirá de base para que el sistema defina un conjunto de diapositivas iniciales a revisar, que corresponde al inicio del proceso de prospección. A través de comandos de software, el terapeuta comienza un proceso de prospección de frecuencias en varias regiones del cuerpo definidas por el propio sistema, dependiendo del sexo, la edad y el tipo de sangre de la persona. Paso 4. Al final de esta prospección, que es un proceso muy rápido, el equipo emite resultados y comparaciones estadísticas en informes específicos, que se utilizarán para priorizar las áreas que eventualmente requieren la mayor necesidad de correcciones de frecuencia. Las correcciones de frecuencia también se producirán de forma automática, bajo el mando del terapeuta, e incluirán la aplicación de frecuencias específicas, por ejemplo, fitoterapias, litoterapias, alopatías, plurales, así como frecuencias escalares, entre otras. Las diapositivas corresponden a miles de dibujos precisos de los lugares a revisar, es decir, los órganos, tejidos, glándulas, células, etc. Estas diapositivas se archivan en el sistema y se pueden seleccionar para su evaluación de forma automática o manual. Es en estos dibujos en la pantalla de la computadora donde se llevará a cabo el proceso de prospección. Veremos cómo ocurre esto a continuación. Los dibujos de estas diapositivas han sido cuidadosamente elaborados por expertos en ilustración y médicos, que representan fielmente sus constituciones reales, como el Dr. Frank Nette, cuyo Atlas de Anatomía Humana es quizás el atlas de anatomía más importante utilizado en todo el mundo. La prospección de una lámina consiste en el proceso de seguimiento de la misma, con la definición gráfica de valores de frecuencia cualitativos y cuantitativos, asignados en forma de símbolos de colores en las láminas bajo evaluación. Estos símbolos se refieren a una escala de valores conocida como la escala de Flindler. La escala de Flindler es una herramienta que se utiliza como un sistema de marcadores específico para resaltar la condición real, patrón o patológica de una persona. En el caso de la bioresonancia NLS, se definió mediante la escala de Flindler con 6 símbolos y código de colores. Estos símbolos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se distribuyen automáticamente en una determinada hoja elegida del cuerpo, por ejemplo, corte de la cabeza, de modo que, dependiendo de los tipos, cantidades y distribución de estos símbolos en la corredera, se pueden realizar evaluaciones de desequilibrios de frecuencia. En todas las prospecciones de desequilibrios y tratamientos para el reequilibrio de frecuencias, los resultados se evalúan en la escala policromada de Flindler de 6 puntos. En general, los dos primeros símbolos, 1 y 2, corresponden a frecuencias excelentes en comparación con los estándares. El valor 3 indica que la región en la que se encuentra está dentro de su patrón frecuencial. La indicación del valor 4 debe interpretarse como la existencia de una probabilidad de un ligero cambio de frecuencia en relación con dicho estándar, pero con un carácter subclínico. El valor 5 indica que existe una probabilidad de que la región prospectada pueda contener los inicios de alteraciones fisiológicas agudas, y finalmente,
el valor 6 muestra que existe una mayor probabilidad de que la región evaluada tenga alteraciones fisiológicas crónicas. Aquí cabe mencionar que la escala de Flindler es aproximada, sirviendo principalmente para la evaluación preliminar de la capacidad adaptativa de un organismo, es decir, el fortalecimiento o debilitamiento. Las divergencias muy pronunciadas no pueden interpretarse inequívocamente como enfermedades sin una verificación adicional. Este nivel de información tiene su relevancia, sin embargo, debe ser utilizada en conjunto con otra información que sea igual o más relevante que será comentada. Me gustaría comentar aquí que en algunos modelos de equipos existe un recurso específico que nos permite observar la imagen, como por ejemplo en la realización de cortes histológicos cada vez más profundos para realizar verificaciones, prospecciones y rebalanceos de frecuencias. He aquí un primer ejemplo del uso de la técnica de profundización automática de un órgano, en este caso, el estómago, en la dirección de su ultraestructura. Lámina 1, estómago. Lámina 2, pared interna del estómago. Lámina 3, célula. Lámina 4, conjunto de cromosomas. Lámina 5, cromosoma. Lámina 6, ADN. Lámina 7, gen relacionado. Dependiendo del equipo utilizado, la secuencia de prospección puede llevarse a cabo de forma automática o manual. Un segundo ejemplo sería la secuencia de evaluación del páncreas. Lámina 1, páncreas. Lámina 2, ultraestructura de la cola del páncreas. Lámina 3, islotes de células beta pancreáticas. Lámina 4, conjunto de cromosomas femeninos. Lámina 5, sexto par de cromosomas. Lámina 6, ultraestructura de ADN. Lámina 7, gen relacionado con la insulina. En este vídeo, tenemos solo algunos ejemplos gratuitos del comienzo de la prospección para algunas láminas del sistema respiratorio. Elijamos 8 de las diversas láminas que queremos prospectar. Paranasal, nariz izquierda y pulmón derecho e izquierdo. Pulmones inferiores a la vista posterior. Sección coronaria, laringe y tráquea. Bronquios. Sección transversal y tráquea. Y bronquios. A continuación, elegimos el modo de búsqueda, iniciando el proceso automático de prospección de cada hoja elegida. Nótese que la prospección consiste en la obtención de gráficas rojas y azules, de entrada y salida, donde podemos asociar niveles de entropía en la escala de la izquierda del gráfico, en relación a las frecuencias de diversos grupos de sistemas, órganos y tejidos con frecuencias similares, esto en la escala inferior del gráfico. Estos grupos de frecuencias se ordenan en el gráfico de acuerdo con aquellos sistemas y tejidos más gruesos, son las frecuencias más bajas en el eje horizontal, como, por ejemplo, el sistema esquelético y los tejidos conectivos gruesos, hasta los más sutiles, como la corteza cerebral, la retina, el nervio óptico, el sistema sensorial. También es posible percibir la asignación de los símbolos coloreados de la escala de Flindler en cada lámina evaluada, lo que también nos proporciona una visión general de sus variaciones frecuenciales y de entropía. El tiempo de investigación es rápido, dependiendo,
por supuesto, del número de portaobjetos a evaluar y también del modelo de equipo con el que se trabaja. También depende de la elección del grado de profundidad de la evaluación que se va a realizar, que, en general, puede ser un grado simplificado, o un grado normal, o incluso un grado detallado. Estas opciones también varían en función del equipo utilizado. Al final de la prospección, se obtiene una pantalla con varios datos concluyentes para cada ficha prospectada sobre su estado general de desequilibrio de frecuencias en relación con los estándares establecidos. El aspecto y los tipos de información de esta pantalla varían según el tipo de equipo utilizado, es decir, con más o menos recursos. A partir de aquí, podremos evaluar individualmente cada lámina prospectada mediante los resultados de la escala de Flindler, es decir, los símbolos de colores asignados, así como los resultados gráficos obtenidos. Además, también podemos abrir la ventana del directorio que nos da la oportunidad de evaluar la relación de la lámina evaluada con diversos aspectos, como patologías, microorganismos, sustancias alergénicas y muchas otras opciones que, a criterio técnico, pueden ser elegidas para evaluaciones y uso en los procesos de reequilibrio frecuente de la lámina prospectada. A modo de ejemplo, a partir de la indicación de rinitis en la lámina, nariz y paranasal a la derecha, podemos realizar un análisis de entropía y obtener una estimación del estadio de evolución del desequilibrio de frecuencia relacionado con la rinitis. Los resultados de las evaluaciones se evidencian principalmente por medio de imágenes con la topografía de la zona afectada, es decir, los símbolos de la propia escala de Flindler, por indicadores numéricos con valores de dispersión, es un indicador llamado similitud espectral, entre frecuencias estándar versus frecuencias reales obtenidas. También se consideran gráficos de frecuencia con interpretación gráfica de los valores de entropía frente a las frecuencias estándar. Y también el análisis de entropía con gráficos evolutivos de las enfermedades, y vegetotest con análisis comparativos de antes y después. Un recurso específico muy útil para evaluar los resultados es el análisis de entropía. Se trata de un modelo matemático gráfico, construido automáticamente, a partir de una determinada enfermedad en evaluación, que permite interpolar la curva de frecuencias obtenida de la persona evaluada, con un conjunto de curvas que demuestran cómo progresaría la enfermedad. Esto permite ubicar la curva de frecuencia de la persona en términos de la evolución del desequilibrio relacionado con la enfermedad bajo evaluación. Otro recurso muy interesante es la posibilidad de evaluar sustancias bioquímicas, por ejemplo, hormonas, enzimas, vitaminas, marcadores, etc., relacionadas con la homeostasis bioquímica, que influyen en los resultados de salud observados. Al igual que con el análisis de entropía, el sistema genera automáticamente un conjunto de 7 gráficas, cuyos valores mínimos, intermedios y máximos de la sustancia bioquímica evaluada están representados. En este conjunto gráfico se destaca el que corresponde al valor real que presenta la persona. Cuando mencionamos la posibilidad de eliminar desequilibrios y enfermedades, es importante enfatizar que el reequilibrio de frecuencias de sistemas orgánicos desequilibrados es tan relevante como los controles de factores externos,
es decir, nutrición saludable, ejercicio físico frecuente, control emocional, estrés, hidratación, control de influencias de radiación y varios otros aspectos ya mencionados anteriormente. Es obvio que todos estos aspectos son clave, tanto en los tratamientos farmacológicos como en el reequilibrio de frecuencias. Asimismo, cabe mencionar que ambos términos, cura y mejora, son sumamente relevantes. Al fin y al cabo, en el área de la salud existe el concepto de que nada permanece estático, ni se degenera, ni se regenera. A menudo, el proceso de curación es auspicioso, mientras que el proceso de mejora es factible, incluso es suficiente. A veces, desencadenar el proceso de regeneración, incluso lentamente, puede ser muy significativo para la persona que está siendo tratada. Como ocurre con todas las técnicas terapéuticas, el papel fundamental de bioresonancia NLS es trabajar en el proceso de regeneración de la salud, siempre enfocándose en la cicatrización o mejora, y en sintonía permanente con la medicina convencional y las técnicas integrativas y complementarias. En la práctica, el proceso de reequilibrio de frecuencias, destinado a curar o mejorar a la persona, ocurre brevemente a través del envío de diversas formas de emisiones de frecuencias. Sin duda, uno de los principales recursos de la bioresonancia NLS relacionado con el proceso de reequilibrio de frecuencias es la metaterapia, que consiste en una de las principales formas de utilizar las ondas vibratorias relacionadas con la generación de energía escalar. Durante muchos siglos, los métodos de curación natural probados, como la acupuntura, la homeopatía y la curación con plantas, han utilizado este principio con gran éxito. La metaterapia considera estos conceptos, pero con un enfoque moderno, que utiliza tecnología electrónica e informática avanzada, que permite encontrar siempre las frecuencias correctas, específicamente adaptadas a la persona y más efectivas para el proceso de reequilibrio de frecuencias. El sistema de terapia transmite esta información desde la computadora al cuerpo en cantidades exactas y activa un proceso de autocuración y eliminación de toxinas. La metaterapia ayuda al cuerpo a lidiar mejor con los problemas, toxinas y alergias descubiertas y eliminarlos. Además, los factores causales más relevantes de los trastornos orgánicos, como el estrés crónico, las reacciones perturbadoras del sistema nervioso central, pueden neutralizarse gracias a la aplicación de la terapia. Cabe mencionar que ambos factores son importantes para la activación del sistema inmunológico y el proceso de autocuración, permitiendo incluso la mejora de enfermedades crónicas. De una manera más explícita, la metaterapia consiste en el efecto resultante de la aplicación de frecuencias electromagnéticas invertidas directamente relacionadas con las frecuencias electromagnéticas específicas de los procesos patológicos existentes. Aunque no está explícito en los manuales, el resultado de dos ondas electromagnéticas vectoriales de los mismos módulos y direcciones, pero con direcciones inversas, corresponde a la generación y aplicación de energía radiante, también llamada energía escalar. De esta forma, es posible aplicar, por ejemplo, frecuencias inversas a las correspondientes a cada uno de los desequilibrios de frecuencia detectados y relacionados con posibles enfermedades,
así como frecuencias inversas a las establecidas para cada microorganismo detectado, sustancias alergénicas catalogadas, alimentos contraindicados, etc. También es posible, indirectamente, aplicar frecuencias de corrección equivalentes a las de los muchos tipos de sustancias químicas, bioquímicas, por ejemplo, alopáticas, homeopáticas, con la preparación automática de fluidos frecuenciales. Además, es posible aplicar directamente frecuencias estándar específicas de órganos, tejidos, glándulas, etc. sanos, en esos mismos lugares que se encuentran con desequilibrios de frecuencia. A medida que avanzan las sesiones de terapia, se pueden verificar los procesos de mejoría o curación, tanto por los indicadores comparativos emitidos por los equipos, como, obviamente, a través de exámenes médicos convencionales, como también a través de los testimonios de las personas que pasaron por el proceso terapéutico. En la actualidad existen algunos tipos y modelos de equipos con diferentes recursos técnicos básicos o más avanzados para la aplicación de la bioresonancia NLS. Así, dependiendo de la versión más o menos actual, para un mismo tipo o modelo de equipo, las características podrían variar. La tecnología y el equipo originales son de origen ruso. Otros equipos son principalmente de China. A la hora de comprar un equipo, más nuevo o usado, un tipo y modelo es relevante debido a los recursos disponibles. Esto debe verificarse caso por caso, dependiendo del propósito de los recursos y la cantidad o costo que se quiera invertir. Algunos ejemplos y tipos de equipos producidos en China incluyen MetaHunter, Biopilia, Bioplasm, 9GNLS y algunos otros. En general, las diferenciaciones entre ellos están en la existencia de recursos específicos de evaluación, mayor o menor precisión de los resultados, velocidades de procesamiento y la existencia de generación de informes. Con la bioresonancia, podemos obtener resultados significativos en varias áreas y tipos de enfermedades. A. Enfermedades crónicas, enfermedades degenerativas de todo tipo, autoinmunes, terapia adyuvante de tumores. B. Sistema inmunológico debilitado, infecciones crónicas. C. Dolor agudo y crónico e inflamación. D. Fatiga, agotamiento, trastornos del sueño, depresión, enfermedades psicosomáticas, migraña, síndrome del intestino irritable, alergias alimentarias, respiratorias o cutáneas, gastritis, impotencia sexual, infertilidad. E. Sensibilidad química, sensibilidad eléctrica, eczema, neurología. Dermatite, medicina ambiental. F. Trastornos hormonales, dificultades menopáusicas, SPM. G. Enfermedades crónicas. H. Pediatría, problemas de crecimiento, dificultades. Conductual. I. Síntomas de la columna vertebral, dolor de espalda, espalda. Articulaciones, distensiones, artritis. J. Lesiones, fracturas óseas. K. Medicina deportiva, preparación para competiciones. Es interesante comentar algunas pruebas y evaluaciones de la eficacia de la técnica de bioresonancia NLS realizadas en instituciones reconocidas como centros de referencia. Este es el caso del estudio Application of Three-Dimensional NLS Research in Diagnostics of Gallbladder and Gallduct Concretions. Este estudio fue realizado en abril de 2013, en el Hospital Israelita Albert Einstein, SP en Brasil, cuyos resultados fueron muy prometedores. Podemos ver en esta tabla al margen, extraída del artículo,
Una comparativa entre varios métodos de detección de concreciones que son cálculos identificados en la vesícula biliar. En la tabla se evalúan 3 indicadores: el nivel de respuesta, la especificidad y la precisión. Los resultados comparativos son bastante relevantes. Podemos notar la diferencia, por ejemplo, entre el NLS 3D, el equipo de la técnica de bioresonancia NLS, y la tomografía computarizada, por ejemplo. Cuando nos centramos en algunas técnicas medicinales. Cuando observamos algunas técnicas medicinales, es decir, el tratamiento de la salud, observamos algunas características interesantes, sincrónicas y convergentes. Por ejemplo, entre la medicina convencional y los métodos empleados por la bioresonancia NLS hay varios aspectos convergentes. Sin embargo, es interesante mencionar que la medicina convencional se basa principalmente en el tema farmacológico, es decir, en el uso de sustancias químicas y bioquímicas, además, por supuesto, de métodos fisioterapéuticos, quirúrgicos entre otros. Tenga en cuenta que, la mayoría de las veces, si hay síntomas, síndromes o signos de atención médica, se busca ayuda médica en la medicina convencional. Por lo general, las personas se someten a evaluaciones y reciben un conjunto de recomendaciones, que incluyen sugerencias de cambios de hábitos, y recetas para el consumo de medicamentos, sustancias químicas o bioquímicas, que, en teoría, harán que los síntomas, síndromes o signos existentes disminuyan y o desaparezcan en la mayoría de los casos. Estas sustancias químicas o bioquímicas tienen, como una de sus principales características, frecuencias vibratorias específicas relacionadas con sus propias constituciones físico-químicas, y que, por regla general, ejercerán interacciones frecuenciales bioeléctricas beneficiosas, junto con las frecuencias características de los sitios afectados. Así, si no fuera por los efectos secundarios existentes en la gran mayoría de sustancias químicas y bioquímicas recomendadas, quizás los beneficios serían quizás mucho más interesantes. Desafortunadamente, estos efectos secundarios, o incluso eventos adversos, siempre pueden aparecer, ya que, para llegar al sitio objetivo, dichas sustancias necesitan circular a través de cualquier parte de nuestro sistema de órganos, gastrointestinal, respiratorio, musculoesquelético, urológico, cardiológico, etc. A través de la sangre, generando impactos no deseados y potencialmente dañinos en la salud general. Sin embargo, en cualquier caso, la causa raíz de la eficacia en el tratamiento de la salud con el uso de la medicina convencional radica en las interacciones /interferencias de las frecuencias electromagnéticas características en el campo bioelectromagnético de los sistemas orgánicos. Por otro lado, la bioresonancia NLS se basa en la premisa de que, cuando se conocen las frecuencias existentes en desequilibrio y esas frecuencias estándar, se hace posible actuar en la corrección de frecuencia de los sitios afectados, lo que puede estimular el retorno de la homeostasis. Por lo tanto, es una técnica integradora con excelentes resultados preventivos y correctivos y prácticamente sin efectos secundarios. Una vez ya desarrollada en varios otros países, creo que la bioresonancia NLS debería ser considerada muy pronto aquí en Brasil y en América Latina como una técnica integradora y correctiva prometedora. Creo que, una vez ya desarrollada en varios países, se debería plantear muy pronto en nuestro país la bioresonancia NLS, una prometedora técnica integradora y complementaria que contribuirá a la prospección y reequilibrio de frecuencias, con la consecuente mejora de la salud de las personas. Por supuesto, aquí, desafortunadamente, la literatura existente disponible hasta ahora es muy escasa. A veces,
Se necesita mucha investigación en fuentes literarias que prácticamente no están disponibles en bibliotecas y repositorios virtuales de artículos técnicos y científicos confiables. La casi inexistencia de textos en nuestra lengua siempre ha representado una barrera para el desarrollo y aprendizaje deseado. Por lo tanto, creo que un camino de investigación y desarrollo debe ser a través de alianzas con universidades para que se puedan desarrollar estudios y artículos científicos respaldados estadísticamente, para que podamos consolidar cada vez más esta técnica y darla a conocer y utilizar cada vez más en beneficio de la salud de las personas. Bueno, para concluir, me gustaría felicitar al Dr. Neto por organizar este simposio. Estoy absolutamente seguro de que será un éxito y también les agradezco la invitación a esta conferencia. Siempre estaré disponible para contactos y conversaciones sobre este tema que presenté, ya sea en persona o a través de una visita a nuestro sitio web que es bioperson.com/br, donde tenemos disponibles cursos de capacitación básica y avanzada. Muchas gracias.